Bueno, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en algo que la verdad es que te deja un poco sin palabras. Sí, totalmente. Vamos a analizar unos vídeos grabados literalmente a pie de calle. Son testimonios crudos extraídos de un canal de YouTube que se llama Real China. Y las imágenes contrastan muchísimo con esa idea que solemos tener en la cabeza. Claro, el famoso motor mundial. Exacto, esa inquebrantable fábrica del mundo. Pues pasamos de eso a ver avenidas enteras y ferias de empleo absolutamente colapsadas por mares de gente. Gente buscando trabajo con una desesperación tremenda. Es un contraste brutal, desde luego. Pero a ver, antes de arrancar con los detalles, quiero hacer un apunte muy rápido y muy importante para quienes nos escuchan hoy. Estas grabaciones tocan la economía y la sociedad de una forma muy directa, muy cruda, y abordan temas sociopolíticos que son altamente sensibles. Muy sensibles, sí. Así que nuestra idea aquí no es tomar partido por ninguna ideología, ni de izquierda ni de derecha, ni tampoco hacer de altavoz o respaldar ciegamente las opiniones de los creadores de este canal. El único objetivo de este análisis es informar de manera imparcial. Eso es. Observar los hechos. Desgranar los datos y las vivencias que muestran esos vídeos para entender qué está pasando realmente bajo el radar oficial. Vale, vamos a desgranar esto porque hay mucha tela que cortar. Es un punto de partida vital, porque al final las grandes fluctuaciones de los mercados globales siempre acaban llegando al asfalto, digamos, al ciudadano de a pie. Y lo que muestran estos testimonios es precisamente ese impacto humano directo. Como una contracción a nivel macroeconómico, que muchas veces se debate en fríos porcentajes del PIB en los telediarios, se traduce en decisiones drásticas para la supervivencia diaria de miles de familias. Nos permite observar el fin de un ciclo expansivo, pero desde la primera línea. Pues vamos a empezar por el mercado laboral. Porque hay una historia en particular en estos vídeos que es, de verdad, para no creerla. Hablamos de un trabajador que coge su coche en la provincia de Yunnan, en el suroeste, y conduce más de 2.000 kilómetros hasta Zhejiang, en la costa este. Una paliza de viaje. Una barbaridad. Va buscando un puesto en una fábrica, pero al llegar ve que no hay absolutamente nada. Y el hombre no se rinde. Conduce otros 1.000 kilómetros hacia el norte, hasta Jiangsu. Todo esto en un lapso de apenas 10 días. 10 días. 10 días viviendo y durmiendo en el coche, porque, claro, pagar una habitación de hostal estaba totalmente fuera de su alcance. Y para colmo, después de todo eso, sin conseguir ni una sola oferta en firme. Es una barbaridad. Y lo más revelador de este caso, o sea, lo que de verdad muestra, es cómo ilustra que el mito de la migración interna se ha roto por completo. Ya. Históricamente, asumir ese enorme coste logístico, físico y mental tenía sentido. El pacto social no escrito era que si alguien dejaba su provincia rural y se iba a los grandes polos industriales de la costa, la fábrica estaría allí. Con las puertas abiertas. Exacto, con las puertas abiertas y la maquinaria funcionando a tope. Era el gran salvavidas económico. Pero este viaje de 3.000 kilómetros hacia la nada demuestra que el motor manufacturero está gripado. Muchas fábricas no es que no quieran contratar este conductor. Es que no pueden. Es que literalmente tienen las líneas de producción paradas. No hay pedidos que justifiquen encender las luces. Y eso encaja a la perfección con una de las frases más duras que recoge el canal. Hay una persona hablando de uno de estos inmensos centros tecnológicos e industriales y suelta una perla que se te queda grabada. Dice algo así como: el que no viene a Shenzhen no se rinde, pero al que viene se le muere el corazón. Uf. Es de una dureza poética tremenda. Totalmente desgarrador. Esa frase encapsula la crisis de expectativas a la que se enfrenta ahora mismo toda una generación de trabajadores. Y esa decepción profunda tiene un reflejo numérico inmediato, que es el desplome de los salarios. Claro. Quien llega a estas ciudades lo hace con unos cálculos básicos en la cabeza para poder pagar el alquiler, enviar algo de dinero a su familia. Buscan sueldos que ronden los 5.000 yuanes mensuales. Que sería lo normal, digamos. Sería la expectativa. Sin embargo, los videos muestran una realidad muy diferente en las pizarras de los reclutadores. Las ofertas han caído en picado a 4.000, 3.000 e incluso hay testimonios de jornadas maratonianas por apenas 2.000 yuanes al mes. Madre mía. Es una deflación salarial en toda regla. Una pérdida de poder adquisitivo brutal que hace imposible cualquier capacidad de ahorro. Y espera, que hay un detalle más sobre las fábricas que parece sacado de una obra de teatro del absurdo. Hay una anécdota grabada sobre las famosas vacaciones forzosas. Resulta que una empresa obliga a toda su plantilla a reincorporarse al trabajo exactamente
el 10º día del mes lunar, justo tras las vacaciones de Año Nuevo. Ojo a las fechas, sí. Para quien no conozca el contexto, moverse en esas fechas es meterse en la mayor migración humana del planeta. Las imágenes muestran a estos trabajadores sufriendo atascos monumentales. Hablamos de hasta 30 horas en las carreteras o peleando casi a golpes por conseguir un billete de tren. Una locura. Todo para cumplir con la empresa y no perder su puesto. Llegan, fichan, trabajan un día y medio y de repente la dirección los reúne y los manda a todos a casa. ¿Así, de golpe? Les anuncian que tienen 2 semanas de vacaciones obligatorias. Y, por supuesto, no remuneradas. Simplemente porque no hay pedidos. Lo fascinante de esto es analizar la mecánica detrás de esa decisión. Ahí vemos la tremenda fragilidad del sector ahora mismo. ¿Por qué hace eso una empresa? Principalmente por 2 motivos. A ver. Primero, para mantener las apariencias. Necesitan mostrar que la fábrica sigue operativa de cara a inversores o a las autoridades locales. Y segundo, porque retienen a la plantilla disponible, a coste cero, por si de milagro entra un pedido grande de exportación. Claro, los tienen atados, pero sin pagarles. Exacto. Al mandarlos a casa sin sueldo, la empresa está transfiriendo todo el riesgo financiero y toda la incertidumbre del mercado global directamente sobre los hombros del trabajador. Es una maniobra que deja a la plantilla atrapada en la ciudad industrial, pagando gastos de supervivencia, pero con los ingresos congelados a la fuerza. Y claro, cuando esa fábrica te suspende el sueldo, no te queda más remedio que buscarte la vida en la calle para poder cenar esa misma noche. Esto nos lleva directos a otro de los escenarios más sobrecogedores que muestran las grabaciones: los mercados informales de madrugada. Son imágenes muy duras. Imaginemos la escena: noche cerrada, muchísimo frío en la calle y decenas de personas esperando en una avenida. Llega un reclutador buscando a alguien para descargar mercancía pesada de un camión a un almacén entero y lanza una oferta al aire: 200 yuanes por toda la noche de trabajo. Un trabajo puramente físico, extenuante, y por una cantidad que apenas da para cubrir los costes básicos en una zona urbana hoy en día. Exacto. Pero lo verdaderamente escalofriante es la reacción de la multitud. Inmediatamente un grupo enorme rodea al reclutador. Y lo que parte el alma es ver que las fuentes describen a esta multitud como tíos y tías. Ya. Estamos hablando de personas de 50 o 60 años, gente mayor que en otra situación estaría pensando ya en la jubilación. Y en lugar de eso empiezan a suplicar por el trabajo físico. Inician una guerra de pujas a la baja ahí mismo, a gritos en medio de la calle. Desesperación absoluta. Se escucha a la gente decir: no pagues 200, yo te lo hago por 150. Y otro salta por 120, hasta llegar a ofrecerse por apenas 100 yuanes con tal de no volver a casa con los bolsillos vacíos. Fíjate en este mecanismo porque es la ley de la oferta y la demanda llevada a su extremo más cruel y descarnado. Lo que vemos en esa calle de madrugada es la eliminación absoluta de cualquier atisbo de poder de negociación por parte de la fuerza laboral. Desaparece por completo. Hay tal sobreoferta de trabajadores frente a una demanda casi nula que se ven obligados a canibalizar su propio valor. Ya no existe el concepto de buscar un salario justo. La prioridad ha descendido al nivel más básico de la pirámide de necesidades: conseguir el dinero suficiente para un plato de comida ese día. ¿Sobrevivir? Y cuando la gente mayor se ve arrastrada a subastar su salud física por unas pocas monedas, queda en evidencia que la red de seguridad social o el apoyo familiar se han desmoronado por completo en ese entorno. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la situación da un giro y se vuelve muchísimo más compleja. Cuando los ingresos colapsan de esta manera y los ahorros familiares se esfuman, entra en juego un actor que se presenta como la gran solución. Pero es una trampa mortal. Exacto, la deuda personal. Y los números que se manejan en estos vídeos provocan verdadero vértigo. Se menciona que hay más de 900 millones de personas arrastrando algún tipo de deuda. Repito, 900 millones. Una cifra impensable. Actualmente hay más de 8,6 millones de morosos registrados oficialmente. Estar en esa lista negra de impagos no es ninguna broma allí. Implica restricciones civiles muy severas, como no poder comprar billetes para trenes de alta velocidad o aviones. ¿Te bloquean la vida? Te la bloquean por completo. Además, los embargos de propiedades pasaron de 3 millones de ejecuciones el año pasado a una proyección de 5 millones para este año. Y el dato que corona todo esto: se estima que unos 470 millones de deudores están caminando por el borde del precipicio, a un solo paso del impago. Son magnitudes que de verdad cuesta procesar.
Cuando hablamos de cientos de millones de personas al borde de la quiebra personal, ya no estamos ante casos aislados de mala gestión financiera. Estamos viendo un fallo estructural masivo. Un fallo del sistema. Totalmente. Y para entender cómo se ha llegado a este punto, hay que mirar otro dato clave que arrojan estos análisis: la brutal concentración de la riqueza. Se apunta a que el 92% de la riqueza está en manos de apenas el 10% de la población. Esa es la clave. Esto significa que la inmensa mayoría de la fuerza laboral vive al día, sin ningún colchón para imprevistos. En el momento en que la fábrica cierra o el salario baja de 5.000 a 2.000 yuanes, el crédito fácil se convierte en la única herramienta disponible para pagar el alquiler o comprar comida. No les queda otra. Y hay una franja demográfica que se está llevando la peor parte: la generación nacida en los años 90. Hablamos de 175 millones de jóvenes en su etapa de máxima productividad. Y resulta que un 87% de ellos arrastra deudas. Un 87% de toda una generación endeudada es abrumador. Y para ponerle rostro a esta estadística, hay un testimonio larguísimo de un hombre de unos 40 años, un creador de contenido que cuenta su propia ruina frente a la cámara. Sí, lo recuerdo. Relata cómo desde el año 2012 empezó a pedir dinero a través de plataformas online. Poco a poco, la bola de nieve fue creciendo hasta alcanzar la escalofriante cifra de 700.000 yuanes de deuda. Llegó a un punto de desesperación tal que tomó la decisión más difícil: vender su propia casa. Su hogar. Vender su hogar por 400.000 yuanes para intentar tapar el agujero. Y la tragedia es que, tras quedarse literalmente en la calle y perder su mayor activo, la pesadilla seguía intacta. Aún le quedaban 300.000 yuanes por pagar. Su testimonio refleja el vacío absoluto de haberlo sacrificado todo y seguir atrapado. Este caso es el ejemplo perfecto de cómo funciona la maquinaria de lo que allí se conoce como préstamos Wandai, esos microcréditos online de concesión rapidísima. Que te los dan al instante. La trampa no está en pedir el dinero, sino en el diseño del producto. Estas aplicaciones están pensadas para ser hiperaccesibles. Con 3 clics en el teléfono móvil tienes el dinero ingresado. Pero detrás de esa interfaz tan amigable se esconden unas tasas de interés anualizadas absolutamente depredadoras. ¿De cuánto hablamos? Pues oscilan entre el 23 y el 36%. Madre mía. Si hacemos la matemática básica, es fácil ver por qué es inasumible. Supongamos que alguien tiene la suerte de ganar ese sueldo aspiracional de 5.000 yuanes mensuales. Al año son 60.000 yuanes. Si esa persona acumula una deuda de 100.000 yuanes a un 30% de interés, solo los intereses anuales ya se comen la mitad de su sueldo de todo el año. Claro, es que los números no dan. Una vez que restas lo mínimo para comer y dormir, devolver el capital principal se vuelve matemáticamente imposible. Es un pozo sin fondo diseñado para que el usuario pague intereses de por vida. Y el problema es que este pozo no solo se traga a quienes tienen sueldos precarios. Hay una última historia que me dejó de piedra, porque rompe el estereotipo del deudor sin recursos. Un hombre graba un vídeo contando lo que le pasó a su primo. Este caso es muy revelador. Este primo no es alguien que trabaje descargando camiones por las noches. Tiene un empleo excelente de oficina por el que cobra 15.000 yuanes al mes. En ese contexto es un sueldo envidiable, alguien que debería estar completamente a salvo de la crisis. Se supone, pero el vídeo relata cómo este hombre acabó borracho y llorando de pura angustia en la cena de Nochevieja. Confesó a su familia que estaba psicológicamente hundido por una deuda online de 100.000 yuanes. Cualquiera podría preguntarse cómo es posible que alguien ganando 15.000 se asfixie por deber 100.000. Y la respuesta está en las condiciones draconianas de pago que imponen estas plataformas. Exacto. La clave está en los plazos de amortización. Estos sistemas no funcionan como una hipoteca a 30 años. Te exigen devolver el capital íntegro en plazos cortísimos, generalmente en 12 meses. Ahí está la trampa. Si desglosamos la obligación mensual de este hombre, tiene que devolver obligatoriamente más de 8.300 yuanes solo para cubrir la cuota del capital. A eso hay que sumarle unos 1.000 yuanes extra de intereses mensuales. El resultado es que, nada más recibir su estupenda nómina de 15.000 yuanes, el banco se cobra casi 10.000 de forma automática. Le desaparece en el primer día. Le queda un margen estrechísimo para vivir, sumado al terror psicológico constante de saber que un solo despido o un simple mes que la empresa se retrase en los pagos lo lanza directamente a la lista de morosos y al colapso total de su vida civil y financiera. Viendo todo esto en conjunto, es fácil comprender el nivel de tensión subterránea que muestran los vídeos. Si juntamos todas las piezas de este enorme rompecabezas,
¿Cuál es la fotografía final que nos queda? Si conectamos esto con el panorama general, la fotografía muestra la colisión frontal de varios sistemas insostenibles. Durante años, se ha mantenido la fachada de un crecimiento macroeconómico perpetuo, un relato de bonanza que en realidad estaba enmascarando un problema gravísimo de desigualdad en el reparto de la riqueza. Ya. Ahora mismo, el estancamiento de los salarios choca de lleno con la explosión de un crédito digital rápido, desregulado y letal. Es una mezcla explosiva. Cuando el mercado laboral formal e informal se contrae, como demuestran esos kilómetros sin ofertas y esas fábricas paradas, el castillo de naipes se viene abajo. Se desmorona. Se ha gestado una inmensa masa social que trabaja única y exclusivamente para sostener los intereses de su propia deuda, anulando por completo su capacidad para ahorrar, para consumir o para prosperar. Entonces, si nos paramos a pensarlo por un momento, ¿qué relevancia tiene todo esto para quienes nos escuchan hoy? Desde miles de kilómetros de distancia de esas ferias de empleo colapsadas. Porque es fundamental prestar atención a estas dinámicas más allá del indudable valor humano de las historias. Es una buena pregunta. Pues porque nos sirve como un espejo y una advertencia universal. Es el reflejo clarísimo de lo que ocurre cuando el modelo de desarrollo de una sociedad permite que todo el peso y el riesgo financiero recaiga en el último eslabón de la cadena, el trabajador. Así es. Cuando el engranaje industrial se frena, la empresa o el gran inversor pueden perder un porcentaje de sus márgenes de beneficio, pero el ciudadano de a pie pierde su casa, agota sus ahorros y termina encadenado a deudas con condiciones de usura. Es una radiografía perfecta de los límites de un crecimiento sostenido artificialmente por el endeudamiento de la clase trabajadora. Y además plantea una cuestión enorme sobre la vulnerabilidad de las cadenas globales. La interdependencia de la economía actual significa que el agotamiento financiero de esa persona que conduce 3.000 kilómetros para no encontrar nada acaba alterando de forma indirecta las métricas de consumo y producción a nivel mundial. Exactamente. Nos recuerda que ninguna economía, por muy gigante que parezca desde afuera, es inmune si sus cimientos sociales se quiebran bajo el peso de la deuda. Totalmente. Y para poner el punto final a esta inmersión de hoy, me gustaría dejar en el aire una última reflexión, una idea para que cada cual le dé una vuelta por su cuenta a raíz de todo lo que hemos analizado. A ver. Si la inmensa fuerza laboral que sostiene la famosa fábrica del mundo queda anulada, paralizada por la falta de ingresos y asfixiada por un nivel de deuda personal que es matemáticamente impagable, ¿qué va a pasar con la economía global a medio plazo? Esa es la gran incógnita. Si los trabajadores que fabrican gran parte de los bienes del planeta ya no tienen capacidad económica, ni siquiera para consumir dentro de sus propias fronteras, ¿podríamos estar presenciando los primeros temblores estructurales que pondrán fin al modelo de hiperproducción y consumo desenfrenado que ha marcado las últimas décadas? ¿Estamos ante el principio de un cambio de paradigma en el comercio global? Es una de esas preguntas que te cambian la perspectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido a fondo y nos escuchamos en la próxima inversión.